Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la semifinal que ya jugaron Wesley So y Nihal Sarin. Hemos traído dos partidas muy interesantes, las trajimos ayer, muy buenas, las tenéis aquí arriba en la primera reseña y en esta ocasión, pues bueno, vuelven a tener una partida excelente. Nihal Sarin lleva las blancas, Wesley So las piezas negras y esta partida corresponde al primer bloque, 5 minutos más un segundo tenían en el reloj. Y bueno, pues es un evento que se celebra en chess.com, es online. La segunda semifinal se va a jugar mañana por la noche y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hikaru Nakamura y Dean Liren. Ya en el tablero por parte de Nihal Sarin E4, a lo que se responde con E5, más jugadas de desarrollo y tras alfil C4 entramos en la apertura italiana. Alfil C5, Yuko piano y con estos movimientos Wesley So decide enrocarse en corto y caballo F6. Ataca al peón de E4, también preparan las piezas negras su enroque, D3 defendiendo y tras enroque en corto torre E1, ¿no? Activando la torre y bueno, pues sacándola a una columna que todavía pues está cerrada, pero al ser central pues bueno, podría abrirse más pronto que tarde. Tras estos movimientos, caballo G4 con bastante ataque por parte del caballo y el alfil en F2, por lo tanto aquí una manera de defender las piezas blancas puede ser con la torre en F1 o torre E2 como hace Wesley So. Nihal Sarin decide retirar su rey H8 ya que bueno, pues libera a las negras de poder jugar un F5 en cualquier momento y tras H3 expulsando al caballo, este no se mueve y aquí Nihal Sarin decide jugar F5. El tema es que tras estos movimientos la partida continúa por parte de Wesley So por alfil G5, atacando a la dama como vemos y realmente este caballo quizás no sería del todo bueno capturarlo. Es verdad que las piezas negras pierden una pieza o lo ganan las piezas blancas, pero tras este F por G4 el caballo de F3 está atacado nuevamente ahora con el alfil y la torre pues están metiendo mucha presión en la columna F, en la casilla de F2 y por seguir una de las líneas tras estos movimientos se podría retirar el caballo a G5. De momento está defendido por el alfil, dama F6 incrementando la presión pues nuevamente en la columna F y si por ejemplo dama E1 trayendo una nueva pieza a la defensa de F2 se puede introducir este movimiento que es caballo D4. Por un lado, bueno, pues viene más al ataque este caballo, la torre está atacada de E2 y no se puede retirar, bueno, prácticamente no tiene movimientos, ¿no? Tiene que, o si la queremos mantener y que no sea capturada por parte del caballo, pues tendría que venirse a D2 para evitar un caballo C2 ganando la torre en la siguiente jugada, ya que estarían dando un doble a la dama, pero el tema es que si colocamos la torre en D2, pues el alfil deja de proteger al caballo y bueno, pues las piezas negras están ganando rápidamente esta posición. Es por todo esto quizás, o una de las líneas, que Wesley So decide no capturar este caballo pues de alguna manera envenenado. De alguna manera contraataca jugando alfil G5, atacando a la dama y ahora la partida continúa con caballo F6, volviendo y bloqueando, el caballo queda clavado. Wesley So juega a caballo C3, de alguna manera pues empezando a respirar en la posición y tras D6 caballo D5, con bastante presión sobre el punto de F6. Primero F por E4, D por E4 y alfil E6. Como vemos, este alfil está sin defender y esto Wesley So intenta aprovecharlo, ya que juega caballo por F6 y aquí la partida continúa con G por F6. Podríamos pensar en esta posición para las negras en capturar en C4, ya que como vemos, pues bueno, el alfil de casillas blancas no está atacado, podría capturar en E2 en función de lo que hagan las blancas, también podría caer la dama, pero con este movimiento que parece de alguna manera menos fuerte o inofensivo, el tema no es ganar este peón en H7, además el rey está atacando al caballo, sino que se ha abierto esta diagonal. Siguiendo con una de las líneas alfil por E2, si tú me capturas la dama, te capturo yo la tuya, pero tras dama por E2 por parte de las blancas, este caballo sigue sin poder capturarse, ¿no? Ya que la dama, como vemos, está atacada en la posición. La línea podría continuar, la verdad que se vuelve un poquito loca tras torre por F3 amenazando en F2, alfil por D8, torre por F2 y tras todos estos cambios
pues llegaríamos a una posición de completa igualdad. Finalmente este caballo, que era el que más atacado estaba durante más jugadas, se puede salvar a G5 y el material es el mismo, y también en cuanto a los peones, bueno, también, ¿no? Hay un 2 contra 1 en el flanco de rey, pero ambos tienen 6 peones. Por lo tanto, posibilidad de hacer todos estos movimientos. No obstante, Wesley So va por esta captura y tras alfil por E6 decide capturar en G5, lógicamente, pues otra pieza. La partida continúa con alfil G4 y como vemos este alfil pues quizás queda un poquito encerrado, al menos de momento no tiene movimientos pues hacia atrás, ¿no? Está un poquito en una posición un poquito rara, podríamos decir, y bueno, pues con este movimiento dama F6 Nihal Sarin sigue incrementando la presión sobre el punto de F2. C3 para lanzar un B4, dama G6. Como vemos, Nihal Sarin sigue defendiendo este peón de G5 que está atacado por el caballo, y además ahora una amenaza para las piezas blancas podría ser H5. Prácticamente este alfil quedaría encerrado. De momento tendría la casilla de F5 para escapar, pero próximamente va a venir un caballo E7 controlando dicha casilla. Por lo tanto, ahora la partida va al flanco de dama jugando B4, alfil B6, retirándose del ataque del peón y manteniéndose en esta columna, y aquí si pensamos en jugar para las blancas A4, A5, pues no llegarían a tiempo para atrapar este alfilazo que tienen las negras en la posición, ¿no? En la diagonal. Quizás un movimiento como A6 si se juega A4 en la próxima jugada, o A5 directamente, pues como vemos el alfil se pondría a seguro en la casilla de A7 y mantendría la misma presión durante toda la diagonal. No obstante, la partida continúa con alfil F5, precisamente se ataca a la dama y tras estas jugadas dama D2. Hay un doble por parte de las blancas en G5 y tras jugarse caballo caballo E7, ahora hay un doble sobre este alfil. Por lo tanto, aquí Wesley So decide volver primero con su alfil a G4 y ahora H6, protegiendo nuevamente el peón de G5. Tras estos movimientos se juega G3. Lo que permite este movimiento pues es controlar las casillas de H4 y F4. Quizás en algún momento pues este caballo podría saltar a G6 y bueno, pues achuchar un poquito más en la posición. Como vemos, dama, torre y alfil pues están muy activos atacando, o de alguna manera, pues al ser piezas de largo alcance, quizás la única pieza que queda por coordinar o meter un poquito más al juego es el caballo de 7, y respecto a la torre de 8 pues va a venir próximamente. De hecho, se juega torre F6 con la idea de doblar torres, y aquí Wesley So en una posición pues más pasiva, más defensiva, sigue jugando la partida. Rey G2, quitando al menos el rey de esta casilla negra de G1. Tras estos movimientos se doblan torres, como decíamos, y la partida continúa con alfil H5. También, bueno, pues este movimiento evita que quizás se pueda jugar un H5 en caso de que la dama viniese a molestar nuevamente con las ideas que comentábamos de intentar atrapar a este alfil. Y aquí Nihal Sarin tiene una idea muy buena entregando un peón. Juega G4 y además, como vemos, este peón hay que hacer algo con él, ¿no? Ya que por un lado, si se captura con el peón de H, teniendo una posición sólida, el problema es el caballo de F3. El alfil ha dejado de defender a dicho caballo y las negras están ganando prácticamente la partida en la siguiente jugada. Si el caballo se retira evitando cambios, por ejemplo a G1, pues tienes torre por F2, ya que hay que recordar que además de la segunda torre, este alfil también ya estaba tocando el punto de F2 y lógicamente pues no se puede capturar en F2, ya que tras traer la segunda torre y dar jaque se está ganando la dama y la partida. Y si el rey se retira a H1, aquí hay varias líneas, quizás primero G por H3, caballo por H3 y esta torre puede retirarse. Como vemos, el rey, pues el rey blanco está muy... está prácticamente sin defensa. También se puede jugar este torre F1 y tras estos cambios pues tiene una posición bastante delicada. Habría bastante ventaja para las piezas negras en esta posición, a pesar de que solo contarían en esta línea con un peón de ventaja. Todo esto no ocurre, ya que aquí se decide capturar con el peón y la entrega que ha hecho Nihal Sarin es para
retirar hasta el alfil de la casilla de H5. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega dama F7, se triplica la fuerza en la columna F y además esta dama, como vemos, controla la casilla de H5 y por lo tanto se puede avanzar el peón para intentar o seguir molestando a este alfil que, como vemos, junto con el rey es el único defensor de la casilla de F3. Tras estos movimientos, Wesley So tiene que defender definitivamente un poquito más el punto de F2, trae una nueva torre y tras jugarse H5 con la idea que comentamos, pues la partida continúa con caballo G5. Es verdad que en esta posición, si las blancas juegan alfil F5, caballo por F5, peón por y tras torre por F5, pues se mantiene la igualdad. No obstante, aquí Wesley So opta por jugar caballo G5, el alfil lo tiene atacado, pero está atacando a la dama, esta se retira a G6 y tras estos movimientos el alfil viene hasta D7. Por lo tanto, las piezas blancas de alguna manera, como vemos, están saliendo del paso como pueden. Sarin aprieta la posición, juega H4 y tras estas jugadas quizás un movimiento mejor para las blancas era G4, ya que de alguna manera pues cierra un poquito la posición en el flanco de rey. Como vemos, el rey que está en la columna G, en G2, pues deja de estar tan con rayos X, ¿no? Gracias al peón de H3. También el peón de F2 pues está defendido de momento bastante fuerte en la posición y quizás los problemas podrían haber pasado. El tema es que aquí se juega G por H4 y como vemos el caballo, bueno, también defendido por la dama, está igualmente protegido ahora por el peón, pero la cadena de peones se ha debilitado bastante y esto lo va a aprovechar Nihal Sarin. De momento, tras esta jugada, juega dama H5 y tras estos movimientos alfil G4. El tema es que se está atacando a la dama, dama por H4, metiendo una nueva pieza al ataque sobre el punto de F2, espectacular, hasta 4 piezas tocan el punto de F2 y aquí es donde decide Wesley So ir a por este F4. Ya la tensión es demasiada, empiezan los cambios y empieza con la torre en F4. Torre por F4, torre por y tras la segunda torre traer la F4, como vemos además sirve de bloqueo para este caballo que está indefenso. Tras estas jugadas, caballo F3 y con una maniobra que va a hacer ahora Nihal Sarin, pues las piezas negras van a ganar piezas. Si queréis podéis pausar el vídeo y darle una vuelta para ganar como lo hizo Nihal Sarin en esta posición. Pues bien, el tema es que entrega la calidad en G4 y tras peón por no solamente se gana o por la calidad se gana un peón, sino que se está dando un jaque y este rey no tiene la casilla de F2 para seguir la defensa del caballo de F3. Por lo tanto, el rey se retira a H2, dama por F3 y aquí ha conseguido esa pieza, pero las piezas blancas podrían conseguir tablas en caso de que hubiese pues repetición por movimientos. Tras estas jugadas, dama H6, rey G8, pero si marcamos todas las casillas que el rey controla junto con el caballo que controla la casilla de G6 y la dama, pues realmente esta dama solo tiene estas dos casillas para seguir empujando en la posición. Es por eso que aquí Wesley So trae una nueva pieza al ataque, torre G2. Parece que todo ha cambiado, pero bueno, pues Nihal Sarin lo tiene bastante bien controlado. Rey F7, torre G7 con nuevo jaque, rey E8. Si aquí, por ejemplo, el rey se retira a F8, hay mate en dos jugadas. Tras dama H8, caballo, evitando el jaque, pero nuevamente en esta posición habría mate, por lo que aquí única siendo rey E8 sigue la ventaja para las piezas negras. Tras estos movimientos y retirarse el rey, la partida continúa con dama E6. Se está amenazando mate en una jugada, pero Nihal Sarin simplemente retirando, colocando su dama en F8 y defendiendo, pues todo lo tiene controlado. Torre H7, alfil E3, este alfil que de alguna manera participaba del ataque pero de una forma más lejana, ¿no? Teniendo pues contacto sobre todo en esas casillas de F2 y G1, pues ahora se suma al ataque y prácticamente no hay salida para las piezas blancas. La partida continúa con rey G2. Otra posibilidad aquí, quizás un poquito mejor para las blancas, hubiese sido dama G4, pero tras dama F4 con jaque, bueno,
pues si no cambias, si retiras el rey h3, son las negras las que pueden cambiar damas y mantienen 2 piezas menores de ventaja, y si dama por f4 puedes capturar con el alfil o incluso con el peón. Las negras tendrían además un peón pasado muy peligroso y están ganando no obstante la partida en cualquiera de los casos, ¿no? Por lo tanto, aquí Wesley So intenta rey g2, no rey g3, y tras estos movimientos dama f2 con jaque, el rey se retira a h3 y tras un nuevo jaque en f1, rey g3. Nuevo jaque, esta vez con el alfil en f4, rey h4 y tras dama f2 en esta posición dando jaque, Wesley So decide abandonar, ya que cualquier movimiento pues conduce al mate. Por intentar prolongarlo lo máximo posible, tras este jaque el rey como mejor opción tiene la de retirarse a h5, dama h2 con jaque, tendrías que entregar la dama para prolongar un poquito más, y si rey g4, dama g3, rey h5 y finalmente mate con la dama en g5. Por lo tanto, Nihal Sarin también haciendo partidas buenísimas. Las dos anteriores fueron victoria de Wesley So, ahora de Nihal Sarin, y vamos a ver qué ocurre en una próxima partida. Un saludo y hablamos. Chao.